Saludos y bendiciones una vez más. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la clase número 8 del tema que estamos considerando en esta serie, el bautismo sin inmersión en agua. En esta oportunidad, en la clase número 8, vamos a estar estudiando acerca de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Como cada lección, le suplicamos en el amor del Señor, si este material es de bendición para su vida, por favor, compártalo para que otros tengan la bendición de acceder a este material. Sin más demora, vamos al pequeño repaso que vamos a hacer antes de la lección de esta oportunidad. ¿Estamos ya listos, hermanos, para empezar con el pequeño repaso, que por cierto va a ser muy pequeño porque hoy tenemos mucho material que compartir con ustedes y el tiempo, como siempre, es nuestro mayor enemigo? Recordarles de qué estamos hablando. Estamos hablando del bautismo. El bautismo es un tema bíblico, 100% bíblico. De hecho, no tendríamos otra fuente de conocimiento para saber de este tema si no fuese por la Biblia. Es un tema bíblico, pues Dios mismo ha revelado en su palabra. Por lo menos en el Nuevo Testamento tenemos 91 versículos aproximadamente que hablan acerca del bautismo. Pero estamos considerando en esta clase el bautismo único del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5 nos hablan acerca de un bautismo. Hoy sabemos que ese bautismo es el bautismo de la gran comisión que Cristo Jesús le dio a sus apóstoles. Y en esta oportunidad vamos a estar ubicados en las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21. ¿Tiene alguna relación el bautismo con nuestra salvación? Hemos dicho que sí en las lecciones anteriores. Es el bautismo lo que me pone en una relación con Dios directa. Así que el bautismo es un tema de suma importancia que todos nosotros debemos considerar. Espero que usted ya esté listo con su cuaderno, con su lapicero, con su bolígrafo para tomar las notas de esta lección. Vamos a algunos aspectos preliminares. Vamos a ver algunos aspectos preliminares antes de estudiar el texto en cuestión. Muy bien. Espero que ya todos estemos en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículos 20 y versículo 21. Usted lo tiene en la presentación para que pueda leer con nosotros. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, versículo 21, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a estos aspectos preliminares que quiero que consideremos en esta noche. Por favor, note cómo hemos subrayado en ambos versículos la palabra salvo o salva o salvadas. Pedro cuando escribe, nos deja bien claro o nos hace entender que la salvación es el tema que él está considerando, por lo menos en este contexto. La palabra clave en estos dos versículos tiene que ver con ser salvos. Fíjese que la mayor necesidad del ser humano, la mayor necesidad que usted y yo y toda la humanidad tiene, es esa salvación. Salvos porque hemos pecado, salvos porque somos pecadores, hemos ofendido a Dios y ese pecado nos separa de Dios. El pecado ha puesto un muro, una división entre Dios y nosotros. Así que nuestra mayor necesidad es la salvación de nuestros pecados. La mayor necesidad del hombre es ser salvo, pero salvo en la forma en la que la Biblia nos enseña a ser salvos. ¿Por qué mencionamos esto en esta noche? Puede que usted le pregunte a muchas personas o puede que usted mismo que hoy me escucha tenga un concepto en su mente acerca de qué es la salvación o cómo alcanzar la salvación. Y usted le pregunta a muchas personas y cada una de ellas tiene su propio pensamiento, su propia opinión acerca de la salvación.
Pero en este estudio no estamos dejando que nuestros pensamientos sean los que dicten la última palabra. En este estudio estamos dejando que sea la palabra de Dios la que nos ilustre, la que nos enseñe acerca de este tema tan importante como lo es la salvación. Juan 3:16, probablemente el versículo más conocido de toda la Escritura, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habla este versículo acerca de la salvación? Claro que sí. Y en ese versículo se nos dice acerca de la importancia de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque en el versículo 17 dice que Dios no envió a Jesucristo a este mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Así que es muy importante la persona de Jesucristo en nuestras vidas. La Biblia afirma que ser salvo solo puede hacerse o solo puede lograrse a través de Cristo Jesús, y la salvación solo se puede obtener a la manera de Dios. Mis amados hermanos y amigos que me acompañan en esta oportunidad, yo no puedo hacer nada por mi salvación. No importa lo que yo crea, no importa lo que yo piense, no importa lo que otros me han dicho. Importa lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido en su palabra para que seamos salvos. Así que nosotros necesitamos definir y sobre todo entender la palabra salvo en la forma en la que la Biblia lo define. Y es lo que pretendemos hacer en cada uno de los estudios que hemos estado considerando. Ahora, mire, la paciencia de Dios es una de las claves importantes para que nosotros podamos alcanzar la salvación. La salvación es solamente posible a través de la paciencia, y la misericordia de Dios. El apóstol Pedro, acá en el versículo 20, nos habla acerca de esta historia del Antiguo Testamento que muchos de nosotros conocemos, la cual es la historia de Noé. Dice que en esos días mucha gente desobedeció, pero dice Génesis capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero el texto que estamos considerando dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras, dice el texto, se preparaba el arca. Hoy sabemos que aproximadamente Noé predicó por unos 100 años. Mientras Noé se le dio la orden de edificar o de construir el arca, mientras Noé edificaba ese arca, él predicó acerca de la venida del diluvio. 100 años, imagínense usted. Por eso estamos diciendo que la paciencia de Dios es muy, muy importante para que nosotros alcancemos hoy en día también la salvación. Noé y su familia fueron salvos porque la paciencia divina esperó. El hombre de hoy en día puede ser salvo también por esa misma paciencia divina. A propósito, en su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no. Dice Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados en Cristo, la paciencia de Dios es lo que nos mantiene vivos. Amado amigo, la paciencia de Dios está aquí presente, esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos, pero también la paciencia de Dios algún día terminará. Como la paciencia de Dios terminó en los días de Noé y finalmente vino el diluvio y todos los que estaban fuera murieron. Finalmente se nos ha dicho que el Señor volverá por segunda vez. La paciencia de Dios está hoy presente, pero algún día terminará. Por lo tanto, es imperativo, es urgente que nosotros respondamos apropiadamente a la longanimidad de nuestro Dios. No podemos jugar con el tiempo de Dios ni con la paciencia del Padre Celestial. Hoy necesitamos entender más que nunca que la paciencia
La paciencia de Dios es algo que finalmente nos va a permitir ser salvos. Pues bien, vamos a continuar con nuestra lección. Estos son algunos aspectos preliminares que quería que consideremos porque, vaya, el tema de la salvación es muy complejo. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. La palabra de Dios también dice que somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál de las dos? ¿Somos salvos por la gracia de Dios o somos salvos por la sangre de Jesucristo? Hoy entendemos que son ambas piezas. Nosotros no podemos hacer una doctrina de un solo versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice también que nosotros somos salvos por la obediencia. Es decir, nosotros jugamos un papel importante también dentro de nuestra salvación. Mis amados amigos, ya Dios hizo su parte. Ya Jesucristo hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. En Hebreos 5:9, hablando acerca de Jesús, dice que aprendió la obediencia. Siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia y vino a ser autor de salvación, dice el texto, para todos los que le obedecen. Jesucristo es Salvador de todos los que le obedecen. Así que mucho se ha dicho que nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Y eso es cierto. No podemos hacer nada para ganarla. Ya Cristo la ganó en la cruz. Pero para poder alcanzarla necesitamos ser obedientes a la voluntad de nuestro Dios. En fin, son muchos temas, hermanos, que necesitamos considerar y el tiempo es corto. Así que vamos de una sola vez al primer punto que quiero que veamos en esta noche, y ese es que el bautismo es un antitipo de la salvación de Noé. No se preocupe, quizás si usted no entiende este concepto, lo vamos a ir explicando poco a poco. En español, la palabra antitipo se define como algo que corresponde o está prefigurado en un tipo. En un estudio de la Biblia, existen numerosos tipos y antitipos. Quizás los ejemplos nos ayuden a entender un poco mejor las cosas que aparentemente parecen ser complicadas. Escúcheme con atención y luego lo explicamos. Dice, los tipos presagian lo que está por venir. Los antitipos son la sustancia o la realidad de lo que se ha presagiado. La sombra y la copia de las cosas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, presagiaban, la misma imagen de las cosas buenas por venir en el Nuevo Testamento. Es decir, para explicarlo un poco mejor, la palabra griega para antitipo es la combinación de dos palabras, anti y tupos. Esta palabra anti originalmente significaba algo que era opuesto, pero luego se tradujo de varios tipos de correspondencia. Y la palabra tupos se usaba de una impresión o una marca hecha como el resultado de un golpe o presión, algo que fue golpeado o martillado, impreso en una forma o patrón. Ok, vamos a explicar esto. En varios versículos, especialmente del Nuevo Testamento, como ponemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 1, Hebreos 8:5 y Hebreos 9:24, se nos dice que el Antiguo Testamento era la sombra o fue la sombra de lo que estaba por venir, en este caso el Nuevo Testamento. De igual forma, parece ser que el Antiguo Testamento fue una copia para algo que estaba mejor por venir. Quizás si leemos el texto en Hebreos capítulo 10, versículo 1, por favor acompáñenme ahí.
Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ofrecer por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan, perdón. Fíjese, el escritor de los Hebreos dice que el Antiguo Testamento fue la sombra, o es la sombra de algo que estaba por venir. En este caso, si usted ha tenido la oportunidad de poner su mano, como en este caso este servidor, poner mi mano, estoy viendo mi sombra abajo. Mi sombra no es la realidad. Mi sombra solamente está reflejando o simbolizando algo que es real. En este caso, mi brazo o todo mi cuerpo. Cuando usted ve su cuerpo reflejado en una sombra, la sombra no es lo real es su cuerpo está siendo reflejado a través de la luz en esa sombra. Entonces, en este caso, el antitipo sería la sombra, ¿ok? Entonces, creo que más adelante vamos a poder comprender esto un poco mejor, como he puesto acá. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar una máquina de escribir de estas antiguas donde uno iba tecleando y uno escuchaba el chic, 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 ¿verdad? Realmente lo que uno iba haciendo, ¿no? Al apretar las teclas, esas teclas tenían una forma, un modelo que se iba imprimiendo en el papel, ¿no? Así que si uno iba poniendo S, D, F, iba poniendo palabras, realmente lo que se iba plasmando en el papel era un modelo, una forma. Así que lo real, perdone si estoy haciendo esto un poco más complicado, lo real era esa forma que estaba en las teclas y la figura se iba plasmando en el papel. Así que el antitipo, para expresarlo de una manera quizás más fácil, el antitipo es lo que se opone o corresponde al tipo. Dicho de otra forma, el tipo era una figura de algo futuro o profético llamado el antitipo. En este caso, el tipo sería el Nuevo Testamento y el antitipo sería el Antiguo Testamento. Es muy importante entender esto porque esta es la figura que utiliza Pedro en primera de Pedro 3, versículo 21. En este caso, para ponerlo en perspectiva, para ponerlo en contexto, hermano, el bautismo es un antitipo de la salvación de Noé. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, existen numerosos tipos, sombras o copias en el Antiguo Testamento de los antitipos en el Nuevo Testamento. Recuerde, los antitipos son las realidades, lo que es real, lo que es original. Recuerde el ejemplo del cuerpo y la sombra. En este caso, mi cuerpo sería el antitipo y el tipo sería la sombra. En el ejemplo de la máquina de escribir, en este caso, el antitipo serían las teclas y lo que se imprime en el papel sería, en este caso, entonces, el tipo. Está diciendo Pedro acá que el antitipo es el bautismo. Fíjese, este cuadro que le ofrecemos en esta noche o en esta oportunidad para que podamos entender esto. Vea este cuadro comparativo de lo que es un tipo y lo que es un antitipo. En la parte izquierda de su pantalla usted tiene los tipos. En el Antiguo Testamento, el tipo, el Cordero de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, que debía ser matado, que debía ser sacrificado y su sangre debía ser puesta en los marcos de las puertas, en los dinteles de las casas. Muy bien, ese es
tipo, el antitipo en el Nuevo Testamento sería Cristo Jesús. Cristo es nuestro Cordero, el Cordero sin mancha, sin arruga, que derramó su sangre y a través de su sangre, podemos ser salvos. Otro tipo, la serpiente erigida ahí en el desierto, historia que encontramos en Números capítulo 21. Su antitipo sería Cristo mismo. Él mismo dijo en Juan capítulo 3 que él sería levantado como la serpiente que fue erigida en el desierto. Moisés es el tipo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el antitipo sería Cristo. Jonás dice que fue expulsado del gran pez que estuvo durante 3 días. ¿Cuál sería el antitipo? La resurrección de Cristo Jesús, que también estuvo 3 días en el sepulcro y luego finalmente resucitó. El tabernáculo del Antiguo Testamento es un tipo donde literalmente moraba la presencia de Dios, pero hoy el antitipo es la iglesia de Cristo y el cielo mismo. ¿Entienden? Hay varios ejemplos en la Biblia donde se nos muestra un tipo y un antitipo. Pues bien, continuemos. Punto número E. Considere estos paralelos que le vamos a ofrecer de tipos y antitipos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Versos 20 y 21. Por ejemplo, para que podamos entender más por qué Pedro está utilizando esta figura. Dice en el versículo 20, Pedro habla acerca de Noé y su familia. En el versículo 21 habla acerca de nosotros y nuestra salvación. ¿Cuál sería el tipo? En el versículo 20, 8 almas fueron salvas. El antitipo, verso 21, seríamos nosotros. En el versículo 20, Pedro dice literalmente que algunos fueron salvos, específicamente 8. En el versículo 21 también podemos entender que solamente algunos se salvarán, como también lo dice Mateo 7:14. En el versículo 20, Pedro usa la palabra salvos. 8 personas fueron salvas. En el versículo 21 también Pedro menciona que el bautismo ahora no salva. En el versículo 20 se nos menciona la palabra por. En este caso, Noé y su familia fueron salvos por medio del agua. En el versículo 21, implícito, dice que también nosotros somos salvos por agua. ¿Por qué? Porque menciona el bautismo. En el versículo 20, de nuevo, Pedro dice que estas 8 personas, Noé y su familia, fueron salvas por agua. El antitipo en el versículo 21 es el bautismo, y el bautismo tiene que ser en agua. Así que esto quizás nos ayuda a entender un poco mejor lo que queremos explicar en esta noche. Ahora, la salvación de Noé, contrario a lo que muchos hemos aprendido, incluso este servidor había creído, la salvación de Noé fue a través del agua o por medio del agua, que se convirtió entonces en el tipo. Recuerde, cuando decimos tipo, nos referimos a la figura o a la sombra o a la copia de nuestra salvación a través del bautismo, que el bautismo, como es el antitipo, se convierte en la verdadera realidad del diseño de Dios. ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchos quizás hemos crecido escuchando la idea de que Noé se salvó o que Noé y su familia fueron salvos porque estaban dentro del arca y que el arca fue lo que los salvó porque estaban dentro. Pero realmente no es lo que quiere darnos a entender el apóstol Pedro. Curiosamente, Pedro dice que ellos fueron salvos por agua. Importante notar acá que se usa la preposición griega dia, y dia es un marcador de extensión a través de un área u objeto. Dia es un marcador de instrumento o circunstancia por el cual
se logra o se efectúa algo, en este caso, el agua, a través de los ojos de Pedro, o el agua es a los ojos de Pedro el medio de salvación. Pedro lo que hace es una comparación, nos trae la historia de Noé y nos dice, Noé y su familia fueron salvos por agua. De la misma forma como ese es un tipo de la salvación de ellos, de la misma forma hoy en día nosotros somos salvos por agua, es decir, por el bautismo. Pero usted se puede preguntar cómo es posible que Noé y su familia hayan sido salvos por agua. Todo lo contrario, el agua más bien fue el medio de juicio, el medio de condenación para los que estaban afuera. Fíjese, el agua fue el marcador del tiempo o el medio por el cual se logró, se efectuó ese propósito. Es decir, que en el mismo momento que Dios estaba con el agua eliminando la maldad afuera, de la misma forma, en el mismo momento el agua estaba salvando a los que estaban dentro. Si usted ve en el versículo 20, el tipo, el agua entonces fue el área o el objeto, el instrumento, el medio por el cual Noé y su familia fueron salvos. En el versículo 21 entonces es implícito para nosotros entender que el bautismo es el área, el objeto, el medio, el instrumento por el cual hoy toda la humanidad puede llegar a ser salva. Le proveemos otro cuadro comparativo para que se nos abra un poco más la mente. Y antes de leerlo y analizarlo, decirles en qué sentido fue Noé salvo y su familia. Fueron salvos de toda la maldad que estaba siendo destruida afuera. Eso es lo que quiere dar a entender Pedro. El agua, al eliminar toda la maldad fuera del arca, estaba automáticamente salvando a Noé y a su familia para un mundo nuevo, un mundo renovado. Fíjese este cuadro del tipo y el antitipo. El tipo, el agua en el diluvio. El antitipo, el bautismo de hoy. En primer lugar, el agua salvó a Noé del mundo pecaminoso. El bautismo nos salva también de una vida pecaminosa. El agua liberó a Noé de la muerte física. El bautismo nos libra de la muerte espiritual. El agua era la línea de demarcación entre el mundo viejo y el mundo nuevo. El bautismo es la línea de demarcación entre una vida vieja y una vida nueva. El agua separó a los salvos de los perdidos. El bautismo separa a los salvos de los perdidos. El agua limpió y purificó la tierra. El bautismo limpia y purifica nuestras almas. El agua enterró los males del mundo. El bautismo entierra al viejo hombre de pecado. Del agua surgió un mundo nuevo. Del bautismo uno es resucitado para caminar en una vida nueva. El agua fue el medio por el cual Dios ejerció su poder salvador. El bautismo es el medio por el cual Dios ejerce su poder salvador hoy. Podemos ver entonces con este cuadro los tipos y antitipos, cómo son similares, pero un tipo realmente es como una sombra, el antitipo es lo que es real. Lo que Pedro nos quiere dar a entender con su ejemplo es que lo que Noé y su familia experimentaron nos sirve a nosotros para entender una realidad mejor para nosotros, una salvación mejor para nosotros. Muy bien, espero que esto nos esté ayudando, hermanos. Sé que es mucho, mucho material. Y usted puede luego regresar si quiere y mirar el video, pero continuemos. El bautismo, entonces, nos da esta gran bendición. Vea,
de nuevo el tipo y el antitipo, una vez más, para ir comprendiendo más de la salvación de Noé y nuestra salvación. El tipo, perdón. Noé fue salvo por gracia, Génesis 6:8. Nosotros somos salvos por gracia, Efesios 2, versículo 8. Noé fue salvo por fe, es lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé construyó el arca, es decir, que la fe fue importante para Noé. En Efesios 2:8 también dice que nosotros somos salvos por fe. Nosotros también vemos que Noé fue salvo por obediencia, porque dice Hebreos 11:7, por fe, Noé construyó el arca. Si Noé no hubiese construido el arca, probablemente y muy seguramente hubiese muerto con todos los demás. Noé fue salvo por obediencia. Nosotros también alcanzaremos la salvación por la obediencia. Hebreos 5, verso 9, que anteriormente les leí también. Ellos, Noé y su familia, fueron salvos por agua. Primera de Pedro 3:20. Nosotros somos salvos por medio de agua en el bautismo. Primera de Pedro 3:21. Ellos fueron salvos por estar en el arca. Primera de Pedro 3:20. Nosotros somos salvos por estar en la iglesia. Hechos 2:47. Entonces, la salvación de Noé es el tipo o la figura y nuestra salvación es el antitipo, es decir, la realidad o el plan original de Dios. Dios, en tercer lugar, hermanos, destaca el bautismo y nos dice que el bautismo nos salva. Todas y cada una de las cosas que la Biblia dice que nos salva, realmente nos salva. Es decir, Dios es Dios. Y aquí en Primera de Pedro 3, versículo 21, Dios pudo haber incluido cualquier cosa o haber dicho cualquier cosa que nos salva. No es contradictorio para nada que la Biblia diga en un versículo que algo nos salva y que en otro versículo nos diga otra cosa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, cuando el carcelero de Filipo le pregunta a a Pablo y a Silas, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note cómo en el texto Dios nos está diciendo que para ser salvos hay que creer. ¿Pero voy a establecer una doctrina solamente de eso? No, no puedo. Debo hacer la suma de todos los versículos porque el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces hay varios requisitos. No es que la Biblia se contradiga, porque ahora Pedro nos está diciendo que el bautismo nos salva. Entonces, ¿es la fe o es el bautismo? Son las dos cosas. Debemos sumar todos los elementos. Es necesario tener fe, claro, pero también es necesario bautizarse. Uno puede ser salvo y solo es salvo cuando recopila todo lo que la Biblia enseña adecuadamente sobre ese tema. Por lo tanto, en 1 de Pedro 3:21, Dios podría haber mencionado lo que él quisiera cuando dijo, ahora nos salva, pero escogió el bautismo. Le da una importancia sin igual al bautismo. Es muy instructivo entonces, amados en Cristo, que Dios escogió el bautismo como el instrumento por el cual Él ejerce su poder salvador. Lo digo otra vez, es Dios quien ejerce su poder salvador cuando nosotros nos bautizamos. El agua no tiene poder, el predicador no tiene poder, las palabras del predicador no tienen poder. No, no, no. Antes del bautismo bíblico, la salvación no existe. Voy a decirlo de nuevo, antes de que una persona se bautice, esa persona no goza de salvación. Después del bautismo, la salvación del pecado sí existe o comienza a estar en existencia. Dicho de otra forma, amados en Cristo, amigos, sin el bautismo, la salvación del pecado no es posible. No importa lo que a mí me digan, recuerda lo que dije en la introducción, no importa lo que yo piense,
No importa lo que mi pastor o lo que mi predicador piense o me digan. Nos debe importar lo que diga el Señor en su palabra. A muchos nos van a decir hoy, solamente crea, solamente tenga fe y ya usted es salvo. Amado que me escucha, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y debemos obedecer lo que la palabra del Señor dice. El mensaje que Dios comunicó a través de Pedro en su primera carta, capítulo 3, 21, es simplemente el mismo mensaje que él dio el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 38, en ese sermón cuando le preguntaron a él, varones hermanos, y a los otros discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dijo esto en Hechos capítulo 2. Su mensaje no ha cambiado 30 años después, cuando escribe su primera carta. Una vez más, Pedro vuelve a mencionar, inspirado por el Espíritu Santo, que el bautismo juega un papel importante dentro del plan de salvación de Dios. Si hubiese sido lo contrario, quizás Pedro cambia su mensaje, pero no está haciendo esto. Amados en Cristo, Dios destaca el bautismo una vez más por medio del apóstol Pedro. Decir que el bautismo no salva, amados, contradice a Pedro, pero sobre todo contradice a Dios. Lo que queremos presentarle en este momento es algo que se dio, ¿no? en un debate acerca del bautismo, por supuesto, de un predicador debatiendo con una persona que no creía en el bautismo. Y lo que les vamos a presentar ahorita fue lo que este predicador de la Iglesia de Cristo hizo. Este predicador le dijo a su oponente, al que estaba en contra del bautismo, le dijo, por favor, escriba estos dos enunciados en la pizarra, esos enunciados que usted tiene en este momento en la presentación. Le dijo, por favor, escriba estos dos enunciados. El primero, el bautismo ahora nos salva. Y luego le pidió, por favor, que escribiese, el bautismo ahora no nos salva. Ok, una vez que el hombre escribió los dos enunciados en el pizarrón, el predicador de la Iglesia de Cristo le dijo, por favor, tache la opción que usted no crea. Por favor, tache la opción que usted no crea. Fíjese qué interesante este proceder de este predicador. ¿Por qué? Porque si su oponente, aquel que no creía en el bautismo, marcaba esta opción, la primera, el bautismo ahora nos salva. Si él marcaba esa opción, estaba completamente negando la palabra de Dios, porque no podemos obviar que esto fue lo que escribió Pedro. Si él tachaba la primera opción, estaba negando simplemente la palabra de Dios. Pero si él tachaba la segunda opción, simplemente estaba negando que el punto, o estaba aceptando que el punto que él estaba defendiendo era indefendible. No sé si lo dije de la manera correcta. Todo esto, ¿para qué? Para decir, hermanos, que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hoy le hacemos la misma pregunta a usted y usted lo tiene ahí en su presentación. Usted lo puede hacer. Marque la opción que usted no crea. Si usted no cree en el bautismo y marca la primera, mi amado, usted está negando a la palabra de Dios. Y si usted marca la segunda, el bautismo ahora no nos salva, pues simplemente está aceptando que su punto es indefendible. Es decir, ¿quién gana? En este debate no ganó el predicador de la Iglesia de Cristo, ganó la palabra de Dios, porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que excelente
Excelente tema. El bautismo entonces es una apelación a Dios. Varias traducciones usan varias palabras en este versículo. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 dice que el bautismo es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La Biblia de las Américas dice que es una petición a Dios por una buena conciencia. La Nueva Traducción Viviente dice, responden a Dios con una buena conciencia hacia Él. Y la Nueva Versión Internacional dice, tener una buena conciencia limpia hacia Dios. Estas son algunas traducciones de diferentes Biblias que se refieren a ese momento del bautismo. La palabra griega, que es lo que nos importa porque es el lenguaje original, la palabra griega en este versículo establece que el bautismo es un eperotema. Hermano, ¿qué es un eperotema? Esta palabra epirotema fue utilizada por los griegos en un sentido legal, como una demanda o una apelación. Otra forma de decirlo fue una solicitud formal. El eperotema fue una solicitud formal, en este caso una apelación a Dios. Fue una indagación, una pregunta, una demanda, una búsqueda ferviente, es decir, un anhelo, un intenso deseo. Una pregunta, una indagación. Se asocia con el verbo eperotao, que significa preguntar o hacer una petición o pedir. Hermano, todo eso que me acaba de decir, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado para nosotros? Sencillo. En el momento que nosotros nos bautizamos, le hacemos una petición, le hacemos una indagación a Dios, le hacemos una demanda o estamos buscando algo. ¿Qué es ese algo? Pedro dice, la aspiración de una buena conciencia a Dios. Le estamos pidiendo a Dios en el bautismo que nos ayude a tener una buena conciencia hacia Él, etcétera, etcétera. Por eso le pusimos varias traducciones de diferentes Biblias, pero es sencillamente una apelación. En el bautismo le hacemos un llamado a Dios. ¿Para qué? En el mismo acto del bautismo estamos invocándolo a Él y apelando a Él para que haga en ese momento lo que Él ha prometido hacer. Es decir, Pedro dice que el bautismo nos salva. Yo creo eso de todo corazón, así que voy a bajar a las aguas del bautismo. Cuando estoy bajando a las aguas del bautismo, estoy siendo sepultado y resucitado con Cristo Jesús. Le estoy solicitando a Dios, le estoy haciendo el llamado a Dios que Él cumpla lo que ha dicho en su palabra. Y en el bautismo nosotros estamos simplemente poniendo nuestra fe en Dios y la obra en Dios para ser salvo. Fíjese qué importante, por eso es que la Biblia dice que somos salvos por fe. Somos salvos por fe, porque cuando vamos a las aguas del bautismo, el requisito, indispensable es la fe. A mí no me va a salvar el agua, no. A mí no me va a salvar el predicador, no. El que me salva es Dios, pero yo necesito fe para llegar hasta ese punto. Muchos han dicho que el bautismo no puede salvarnos porque el bautismo es una obra. Hermanos, ¿quién está obrando? Mi amigo, ¿quién es el que está obrando en el momento del bautismo? Según lo que dice Pedro y otros textos, el que está obrando en el momento del bautismo es Dios, no soy yo. El que está haciendo la obra de limpieza, la obra de salvación, es Dios en mi vida. No soy yo. Yo simplemente estoy obedeciendo lo que el Señor me manda en su palabra y lo estoy haciendo con fe. Entonces, este llamado es paralelo a invocar el nombre del Señor. En otros textos hemos visto cómo dice, el justo por la fe vivirá.
si invocare su nombre. O el que invocare el nombre del Señor será salvo. Llamar a Dios es lo mismo que invocar al Señor. Vea cómo le dejamos de nuevo un cuadro comparativo. En Romanos 10:13 dice que algunos tienen que ser enviados, tiene que haber un predicador, tiene que haber persona que escucha, persona que cree y que finalmente invoca el nombre del Señor. Es lo mismo que dijo Pedro en Hechos 2:21, que el que invocara el nombre del Señor será salvo. En Hechos 2:37 y 38 vemos cómo Pedro fue enviado, Pedro les predicó, ellos escucharon, ellos creyeron, se arrepintieron y se bautizaron y por tanto estaban invocando el nombre del Señor y recibieron la remisión de sus pecados. En Marcos 16, 15 y 16 Jesús dice, tienen que ir, tienen que predicar. El que escuche el mensaje y lo crea, pero no solamente eso, sino que sea bautizado, o sea, que invoque el nombre del Señor, será salvo. En Hechos 22, 12 al 16, en este caso, Ananías fue enviado a predicarle a Saulo de Tarso, le predicó, Saulo escuchó, Saulo creyó, finalmente se bautizó invocando el nombre del Señor y lavó sus pecados. En Primera de Pedro nos está diciendo Pedro que el bautismo apela o es ese llamado a nuestra salvación, es ese llamado a Dios para que Dios sea el que nos salve. Es como si estamos llegando a las aguas del bautismo y con toda fe y obediencia le decimos al Señor, yo creo lo que dice tu palabra, por favor sálvame. Y bajamos a las aguas del bautismo con esa convicción, haciéndole ese llamado al Señor, sabiendo que ningún hombre nos puede salvar. Entonces, ¿cómo es que somos salvos? ¿Es de una buena conciencia? ¿Somos salvos porque tenemos una buena conciencia o somos salvos para una buena conciencia? Bueno, puede significar entonces una apelación a Dios por una buena conciencia y otros han dicho puede significar una declaración de consagración a Dios después de indagar, habiéndose arrepentido y habiéndose vuelto a Dios. Puede significar también la búsqueda de Dios en una conciencia buena y pura. Varios parecen tomar posiciones de ambos lados, pero contextualmente hablando, por parece encajar más en el texto. Hay una razón para esa apelación. El libro de Hebreos coloca la buena conciencia sobre la salvación de uno. En este texto en Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Hebreos 9:14 dice el escritor, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, siempre futuro, ¿no? En este caso, la sangre de Cristo nos limpia para que podamos tener limpieza de nuestra conciencia. Entonces, decimos esto ¿para qué? En el bautismo, cuando apelamos a Dios, es en el bautismo, cuando apelamos a Dios, que nosotros obtenemos la limpieza de nuestro pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Lo que mencionábamos hace un momento. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia, nos salva. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es en el momento del bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Y es en el bautismo donde obtenemos, después de obedecer a Dios, una conciencia limpia y buena, no antes. Mis amados amigos, nosotros no vamos al bautismo porque tenemos una buena conciencia. El bautismo nos dará una buena conciencia para tomar mejores decisiones. Una conciencia genuinamente buena
no puede existir antes del bautismo, únicamente después. Amados, la resurrección de Cristo es el poder detrás del bautismo. Note cómo Pedro conecta el bautismo con la resurrección de Jesucristo. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las impurezas de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vea cómo Pedro conecta entonces el bautismo con la resurrección de Jesucristo. Para obtener los beneficios de la resurrección de Cristo, es indispensable el bautismo. La única forma en que el bautismo tiene alguna eficacia en nuestra vida es por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, de nada serviría nuestra predicación, de nada serviría las aguas del bautismo. La Biblia en ninguna parte enseña que el poder de salvación está en el hombre o que sea el ser humano lo que salva. En ninguna parte. Todo, incluso nuestra salvación, depende de que Cristo haya vencido la muerte y que en este momento está a la diestra del Padre Celestial. Así que la preposición griega dia es un marcador o instrumento o circunstancia mediante el cual se logra o se efectúa algo. Por tanto, para poder salvar a la humanidad y el poder que se encuentra en el bautismo, se logran o se efectúan a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que por cierto es el bautismo lo que representa ese evangelio. De nuevo, Romanos capítulo 6, versículos 3 y versículo 4. El bautismo, hermanos, está ligado directamente a la resurrección de Cristo en otras partes del Nuevo Testamento. Sé que tal vez está muy pequeño, pero lo vamos a leer. Note, Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con Él por el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Note ahora este texto en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Versículo 12 y 13, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él por la fe en la acción de Dios que le resucitó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Si pues, capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De nuevo estos dos textos, junto con Pedro 3:21, nos dicen que el bautismo y la resurrección de Jesús están unidos. Hay una unión muy importante. Así que debemos tener en cuenta que es a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo que el bautismo nos salva. El bautismo ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Solo después y a través de su resurrección podemos ser salvos. Solo después y a través del bautismo nosotros podemos ser salvos también. No hay nada más simple que mirar el orden de las palabras usadas por Dios en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. El orden es importante. Este orden es significativo. No existe una razón bíblica para anteponer la salvación antes del bautismo. El bautismo debe venir antes de que Dios perdone nuestros pecados. Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, Hechos 22, 16. Cualquiera
que coloque el bautismo después de la salvación cambia el orden de Dios y nosotros no somos quienes, no estamos autorizados para cambiar, modificar, agregar o quitar a la palabra del Señor. En resumen, lo que hemos visto en esta noche del estudio de 1 de Pedro 3:21 es lo siguiente. La salvación, por el bautismo es un antitipo de la salvación de Noé. También vimos que Dios destaca el bautismo y dice que el bautismo nos salva. Hemos visto que el bautismo es una apelación a Dios. Apelamos a que Él nos salve y que cumpla su palabra. El bautismo es un llamado a Dios también para que nos dé una buena conciencia. Hemos visto que la resurrección de Cristo es el poder detrás del bautismo y que el bautismo, hemos visto, se coloca en orden antes de la salvación. Conclusión final, el bautismo es esencial para ser salvos y recibir una buena conciencia delante de Dios. Como hemos hecho en todas las clases, también lo hacemos en esta noche. Mire cada uno de los versículos que hemos ido considerando. A su izquierda y a su derecha usted puede ver cada una de las bendiciones que encontramos que nos da el bautismo de acuerdo a cada uno de esos versículos. Y en la lección de hoy hemos visto en 1 de Pedro 3:21 que el bautismo nos enseña, la Biblia, nos hace salvos y nos da una buena conciencia o aspiramos en el bautismo a una buena conciencia, de donde pasamos de ser pecadores, bajamos a las aguas del bautismo y salimos limpios de nuestros pecados para una nueva vida. Ciertamente he ido un poco rápido, el tiempo se me acabó, hubiese querido comentar muchas otras cosas más. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición. Si así ha sido, por favor, compártalo. Si tiene alguna pregunta, déjela en los comentarios. Con gusto estaremos respondiendo a sus inquietudes, pero creo que la palabra de Dios es clara. El bautismo es importante dentro del plan de salvación de Dios. Por supuesto, haremos un video aparte para comentar un par de objeciones que tenemos con respecto a este texto, pero este ha sido el video de esta semana. Paz en Cristo Jesús, nos vemos la próxima semana.